Me llamo Miquel de Weber Plana, soy fotógrafo y estamos aquí en la Casa América para presentar un proyecto multimedia de un web documental que pasa por internet que se llama Alma, hija de la violencia, y dos libros, La otra guerra y otro libro, Alma, con los escritos de Isabelle Fougère. Me llamo Isabelle Fougère, soy periodista de Francia y escribidora, y estamos aquí para presentar el proyecto multimedia de Alma, que comprende dos documentales, perdón por el castellano, y un libro que se llama Alma. Bueno, yo hace más de 15 años que trabajo en Guatemala y estuve trabajando mucho acerca del conflicto armado y más que todo acerca del genocidio que vivió el pueblo maya en los años 80. Y cuando terminé este proyecto me di cuenta que Guatemala estaba viviendo otra guerra, una guerra en tiempo de paz que hace tantas víctimas que durante el conflicto armado. Y quería entender por qué un país que había vivido 36 años de guerra había nuevamente se había vuelto en otra guerra donde muchos jóvenes, que supuestamente es el futuro de un país, son las primeras víctimas de este nuevo conflicto, de esta nueva guerra. Entonces empecé en el 2007. En ese entonces se hablaba mucho del fenómeno de las maras, de las pandillas, y claro, me enfoqué más que todo en esto. Pero finalmente me di cuenta, pasando mucho tiempo con ellos, y más que todo en la cárcel, estuve 5 meses con ellos en la cárcel, escuchando sus testimonios, me di cuenta que antes de ser victimarios han sido víctimas de un sinfín de violencias, que sean sociales, económicas, culturales. Y al final me interesaba tanto mostrar lo que hacían ellos como mostrar todas esas violencias que esos jóvenes habían sufrido antes de involucrarse en una pandilla. Y al final es como una reflexión también sobre qué tipo de sociedad estamos fomentando, generando, qué tipo de sociedad estamos dejando a nuestros hijos, y no solo en Guatemala, porque el fenómeno de violencia hoy en día es universal, que sea en España o en Francia. Vivimos cada vez más brotes de violencia y se nota un malestar, un mal de vivir dentro de esa juventud. Y entonces lo que nos interesaba con Isabel era poder utilizar todo este trabajo como una herramienta pedagógica también, una herramienta de reflexión y tal vez de prevención. Y si es cierto que al principio pensé hacer un trabajo completo a través de un libro sobre todas esas violencias, pocos meses después de haber empezado este proyecto, conocí a Alma, una mujer joven de origen maya, que se había salido de las pandillas hacía poco tiempo. Y frente a esa mujer me di cuenta que tenía una personalidad fuera de lo común y que me dio y luego nos dio el interés de hacer algo acerca de ella. Y así nació primero el libro. Alma lo he encontrado hace como un poco más de 2 años, y ya conocía a Miquel y era de acuerdo para contar su historia. Entonces hemos pasado horas y horas a hablar. Me ha contado toda su vida. Nos hemos hablado en, no sé, como 10, 15 horas. Y pues hemos trabajado a 2 cosas. Para el libro,
que está escrito como una novela de literatura más que de periodismo, y para el documental y el web documental, que era un guión de escribir aparte de su vida, para ver los momentos más fuertes de su historia que te permiten comprender todos estos fenómenos de violencia que decía Miquel, porque la historia de Alma es la historia de todos estos niños que empiezan en las pandillas y que tienen que para sobrevivir, que deciden de ser los más violentos en vez de ser las víctimas, porque cuando vives en estos barrios pobres, estos asentamientos, como se llaman en Guatemala, tú eres como chica de 13, 14 años, tú eres o una víctima que te pueden violar todos los días, o que tu madre está pegada de tu papá, o si tú quieres sobrevivir, hay una solución que es conectarte con una pandilla, integrarla y puedes hacer lo mismo. Entonces la historia de Alma es esto, es la historia de todos estos niños que toman la violencia como modo de sobrevivir. Nos hemos cerrado para filmar su testimonio, que es una cosa muy fuerte y difícil para ella. Tiene un coraje increíble y lo quiere hacer porque quiere hablar con los niños de estos barrios o todos los niños del mundo que pueden vivir lo que ha vivido ella. Ella dice, tal siquiera uno se lo puedo salvar. Si uno me había explicado cuando tenía 13 años la vida que es algo para tomar, yo no lo habría hecho, ¿no? Entonces es lo que quiere hacer. Y pues nos hemos cerrado como 4 días con ella y poco a poco, 4 horas al día, nos ha contado todo. Y era muy difícil porque ella tenía que volver en su infancia, que fue muy difícil, y volver a estos momentos muy violentos, cuando, por ejemplo, integró a la pandilla y que ha matado por primera vez. Bueno, de hecho, Alma está amenazada desde el día que decidió integrar una pandilla, o sea, desde que tiene 14 años. El proceso de este trabajo también fue lento. Yo la conocí en el 2008. Tomó más de 1 año y medio antes de decidir hacer y el libro y el web documental. Lo hemos hablado muchísimo, los dos, los tres. Hasta a veces nosotros le estábamos diciendo, estás tomando demasiados riesgos, mejor no hacerlo. Pero al final ella decidió que era importante, como lo decía Isabel, porque sabe que su testimonio puede salvar a otros niños. Y tan siquiera por eso nosotros respetamos muchísimo a Alma. Tenemos mucha empatía con ella, a pesar de que nunca justificamos lo que ha hecho. También ha sido difícil para nosotros tomar esa decisión porque damos la palabra a una criminal, una persona que no ha sido juzgada, que goza de una impunidad total. Pero en Guatemala la justicia no existe. 98% de los crímenes no se quedan archivados. O sea que, pero todo eso también es consecuencia del conflicto armado. Ningún militar responsable del genocidio hacia las comunidades mayas ha sido juzgado. Entonces esa impunidad está vigente desde hace décadas en Guatemala. Al final de cuentas, Alma es víctima también de esa falta de justicia, porque si este país hubiera tenido más justicia, a lo mejor no habría tantos jóvenes metidos en esas pandillas. Si habría futuro para esos jóvenes, tampoco no necesitarían integrarse en una pandilla, utilizar ese lenguaje de la violencia para existir en una sociedad donde la mitad de la población que vive en asentamientos está totalmente olvidada, negada por esa misma sociedad. Entonces, pues
ellos o te pones del lado de los fuertes o te pones del lado de las víctimas. Y ella ha nacido en un ambiente familiar muy violento, el padre alcohólico que golpeaba a su mamá todos los días. Y ella como mujer decidió irse con los fuertes para no sufrir de las violaciones, para no sufrir de la violencia de los hombres hacia las mujeres, aunque el tiro le salió por la culata también.